Buenos días, estudiantes de séptimo año de educación básica. Vamos a dar inicio a la semana 10 de la asignatura Ciencias Sociales. Estudiantes, recordemos la fecha, lunes 3 de agosto del 2020. Bien, vamos a dar inicio con nuestro tema, estudiantes. Crisis política y económica. ¿Qué importancia tiene el cacao en la economía del Ecuador, estudiantes? Ecuador es un país privilegiado por sus condiciones geográficas y climáticas que le permiten ser el mayor productor de cacao fino y de aroma a escala mundial. Subtemas a tratar. Causa de la crisis económica entre 1920 y 1940. La crisis política. Resultado de la crisis. El sector industrial. La respuesta social a la crisis. Causas de la crisis económica entre 1920 y 1940. El auge de la producción y exportación cacotera arrancó en la segunda mitad del siglo XIX y terminó con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Los productos y exportadores que se encontraban organizados en la Asociación de Agricultores del Ecuador decidieron defenderse de la crisis económica a través del Estado. En 1914 se dictó la ley monetaria, la cual prohibía el pago en oro de las obligaciones comerciales vendidas y el cambio de billetes en oro. Esta ley permitió además que los bancos pudieran emitir papel moneda sin el debido respaldo, como el primer banco beneficiado fue Comercial y Agrícola. El caos era evidente, no existía un presupuesto estatal debidamente elaborado y la hacienda pública estaba desorganizada. A esto se suma un mal sistema de recaudaciones y la priorización de obras públicas en las grandes ciudades, mientras que en otras zonas del país se encontraban abandonadas. Entre 1914 y 1925, el déficit fiscal ascendió a más de 46 millones de sucres. Para suplir este problema, se recurrió a los créditos otorgados por la banca privada, de tal forma que para 1925 el Banco Comercial y Agrícola llegó a controlar el 70,81% de la deuda pública. Los gobiernos intentaron reducir la deuda pública. Se estableció también un sistema de control sobre la banca y la aduana. Sin embargo, una crisis internacional a finales de la década de los 30 produjo una nueva devaluación. El sucre pasó de 5,05 en 1931 a 10,15 en 1935, lo que generó una subida de los precios y el descontento popular. La crisis política. Las décadas que siguieron al periodo plutocrático se caracterizaron por la presencia de gobiernos de corta duración, pequeñas dictaduras y una constante pugna entre los sectores de derecha e izquierda. El poco consenso entre los partidos políticos de aquel entonces incidió para que la crisis se extendiera por espacio de 3 décadas. Esta inestabilidad y fragilidad política afectó de manera negativa al desarrollo económico del país. Se mantuvo el modelo agroexportador al par que crecía la dependencia del país de los grandes mercados extranjeros. La crisis también generó fuertes tensiones entre los sectores dominantes. Resultado de la crisis. A pesar de la crisis, el cacao continuó siendo una fuente importante de divisas, aunque en menor medida
el mercado europeo fue reemplazado por Estados Unidos y además se incrementó la exportación de otros productos como el arroz y el café. Sin embargo, la crisis tuvo gran impacto en la región litoral. Al desaparecer algunas plantaciones, muchos jornaleros migraron hacia Guayaquil, en tanto otros fueron empleados en fincas azucareras. En la sierra, en cambio, se mantuvieron las haciendas. Muchas se modernizaron dedicándose a la producción de cereales y ganado. En la región austral, el cierre de los mercados europeos durante la Gran Guerra afectó la exportación de productos de paja toquilla. Sin embargo, este sector experimentó un crecimiento paulatino en décadas posteriores. El sector industrial. Desde la década de 1920 se dio una pequeña expansión industrial, sobre todo en la región interandina. Esta expansión industrial tuvo su origen en la falta de productos que normalmente eran adquiridos en el exterior, y ya que no podían comprarse, las industrias que más crecieron fueron el calzado y los textiles, pero también algunas industrias medianas como las molineras y el cemento. A pesar de esto, el crecimiento industrial no significó mayor cambio en la estructura económica del país y la producción se destinó al consumo interno. La respuesta social a la crisis. La etapa posterior a la crisis se caracterizó por la constante presencia de diversos sectores que reclamaban mejoras y también los intentos de reformas por parte del Estado. ¿Qué sucedió en 1922? Masacre de los obreros en Guayaquil. En 1923, masacre de indígenas en la hacienda de Leito. En 1925, la Revolución Juliana. En 1929, sublevación indígenas en Coltas y Columbre. Entre 1931 y 1935, protesta indígenas en demanda de tierras, que sucedió en 1934, aparecimiento de Federación Textil del Ecuador, que sucedió en 1934, huelga de obreros de la fábrica textil. En 1938, creación de la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, que sucedió en 1944, Constitución de la Federación Ecuatoriana de Indios. Bien, vamos a detallar la actividad de la sesión virtual, estudiantes. Bien, como actividad de la sesión virtual tenemos los siguientes puntos. Primer punto, responda a las siguientes preguntas. Tenemos 4 preguntas que vamos a responder en la sesión virtual. Segundo punto, leer el texto y responda a la siguiente pregunta. Ya, bien. Tercer punto, investigar su significado de la siguiente palabra. Solo tenemos una palabra. Bien. Como usted se puede dar cuenta, estudiante, el punto número 1, la respuesta lo encuentra en el video de la clase correspondiente a la semana 10 o la diapositiva. Bien. Nota. Las actividades de la sesión virtual tendrán 3 días de plazo para subir al sistema. Bien. Ahora vamos a detallar su tarea que tiene que realizar. Bien. Como tarea, investigar acerca del cultivo de café en Ecuador y su importancia dentro del mercado nacional e internacional. Bien. Segundo punto, dibujar o pegar gráfico referente al tema de su investigación. Bien, indicaciones generales.
La tarea la realiza en una hoja de cuadro, subo una fotografía a la plataforma. Tendrán 5 días hábil para subir al sistema la tarea. Bien, muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.